La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un sutil directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos volver a poner en análisis de algo que debiera ser una preocupación permanente en el país. Y lastimosamente, hay que decirlo, no lo ha sido. La situación del seguro social ecuatoriano, la crisis que sufre, y uno de los temas fundamentales, además de la salud, el tema del sostenimiento del sistema de pensiones en el Ecuador. Precisamente parte de la inestabilidad que ha habido en el mantenimiento y sostenimiento del seguro social ecuatoriano tiene que ver con el debilitamiento del sistema de pensiones. Y allí podemos mencionar algunos ingredientes que han permitido ese debilitamiento. Por ejemplo, en abril del 2016 entró en vigencia, 2015, perdón, entró en vigencia la reforma a la ley de seguridad social y con la ley mal llamada de justicia laboral que eliminó momentáneamente y durante 4 años el aporte del 40% del Estado al fondo de pensiones. El desafío ahora es cómo dar sostenibilidad y qué reformas debieran viabilizarse al sistema de pensiones del IES que se tornan indispensables y urgentes, partiendo de un hecho. Este debiera ser un tema técnico más que político, por cierto, del que no nos podemos sustraer, pero un tema técnico analizado sobre la base de la realidad actual y el sostenimiento al mediano y largo plazo. Un sistema previsional no determina no solo la situación actual, sino la proyección, la previsión que debiera haber para su sostenimiento. Vamos a analizar este tema y los aportes que pudieran darse precisamente con 3 invitados especiales que los presentamos luego de la siguiente pausa. Este es el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Quiero dar la cordial bienvenida a nuestros invitados. El doctor Rodrigo Ibarra, presidente de Actuaria y miembro de la Mesa de Estudios de Seguridad Social. El doctor Augusto de la Torre, coordinador de la Comisión Interdisciplinaria para la elaboración de un proyecto de reforma del sistema de pensiones. Y el economista Jorge Granda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador. El tema, cómo dar sostenibilidad y qué reformas debieran viabilizarse al sistema de pensiones del IES que se tornan indispensables y urgentes. No se trata solo de hacer un diagnóstico de la realidad y del sistema de pensiones sobre la cual, por cierto, tiene que basarse el análisis técnico, sino cómo contribuir de aquí en adelante para tomar los correctivos que se requieren en este momento. Partiendo de un hecho, y quiero empezar con el doctor Rodrigo Ibarra, quien ha sido un analista permanente del tema del sistema de pensiones. Recordar que la propia ley del Seguro Social ecuatoriano, vigente desde noviembre del 2001, establece en el artículo 185, que se refiere a la jubilación ordinaria de vejez, el segundo y el tercer inciso que dicen: a partir del año 2006, la edad mínima de retiro para la jubilación ordinaria de vejez, a excepción de la jubilación por tener 480 imposiciones mensuales,
no podrá ser inferior a 60 años en ningún caso, y en ese mismo año se lo podrá modificar de acuerdo a la expectativa de vida promedio de toda la población de esa edad, para que el periodo de duración de la pensión de jubilación ordinaria de vejez referencialmente alcance 15 años en promedio. Y el último inciso de la ley dice: en lo sucesivo, cada 5 años, estamos hablando del 2001, después de la última modificación, se revisará obligatoriamente la edad mínima de retiro condicionada a los cálculos matemáticos actuariales vigentes y con el mismo criterio señalado en el inciso anterior. Esto no se ha cumplido, más allá del contenido, guste o no, hubo una disposición legal que se incumplió. Ahora el problema es más serio, 22 años después de la vigencia de esta ley, ¿cómo dar sostenibilidad y qué reformas debieran viabilizarse? ¿Cómo ve esta situación, doctor Rodrigo Ibarra? Muy buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Miguel. Un saludo a Augusto y al economista Granda. Siempre es importante estos temas, discutirlos para el entendimiento, no solamente de los afiliados, sino también de la población en general, porque como vamos a discutir el día de hoy, existen unas consecuencias de carácter fiscal relacionadas con este aporte que hace el Estado del 40% de las pensiones. Por lo tanto, es toda la sociedad en general la que tiene que ser tomada en cuenta respecto a las reformas que se van a plantear. En efecto, como usted menciona, Miguel, en la ley del año 2001, cuando se hizo la reforma correspondiente, se estableció que esta edad de jubilación tenía que irse incrementando de manera paulatina. Han pasado 22 años y no se han hecho los correctivos. Son responsables, por tanto, todos los consejos directivos del Seguro Social que no han tomado las decisiones y han puesto en marcha lo que decía esta ley que se menciona. ¿Y por qué se da entonces esta posibilidad del incremento de la edad de jubilación? Porque no solamente en el Ecuador, sino en todos los países del mundo, se observa que hay un incremento en la esperanza de vida y por lo tanto los fondos de pensiones tienen que adecuarse a esos incrementos de la esperanza de vida. Por lo tanto, lo que se planteaba ahí es que el tiempo de recepción de las rentas o de pensiones de jubilares sean aproximadamente la mitad del tiempo de aportación. Me explico, si una persona aportaba 30 años para afiliarse al Seguro Social, se esperaba que iba a recibir durante 15 años, es decir, la mitad, el pago de esas pensiones. Tenemos el caso en el Ecuador de que hay personas que con apenas 10 años de aportación pueden recibir pensiones de por vida, lo que está descapitalizando al fondo, como vamos a explicar a lo largo de este programa, que entiendo será puesto en consideración de todos los afiliados. Entonces, esta idea del incremento paulatino era algo razonable y que no se lo puso en marcha. Y el Ecuador, a estas alturas, ya podría haber tenido una edad de jubilación para hombres del orden de 65 años o 63 años, que sería parecido a lo que existe en la gran mayoría de países similares al nuestro. En Argentina, en Colombia, en Chile, la edad de jubilación es 65 años y nosotros seguimos manteniendo 60 años. Ahora, ese es un tema muy complejo que he escuchado yo algunos dirigentes sindicales, una oposición férrea a la posibilidad de incrementar la edad cuando posiblemente no comprenden que esto está asociado con un tema que es fundamental, la sostenibilidad del fondo de pensiones. Y la sostenibilidad pasa por un tema asimismo muy importante que es el financiamiento. Y en el financiamiento se observa que cada vez se tienen menos recursos para hacer frente a las obligaciones relacionadas con las pensiones. Doctor Rodrigo Ibarra, sobre esa base, ¿cómo lograr? ¿Cuál es la realidad del fondo? ¿Cómo se ha ido descapitalizando? El fondo de pensiones desde el año 2003 se observaba que ya tenía un déficit actuarial. El déficit actuarial se entiende cuando uno hace las proyecciones relacionadas con cuánto es lo que se debe pagar en el tiempo a los actuales jubilados y aquellos que se vayan acogiendo a los beneficios a lo largo de los próximos años. Entonces, ya en el año 2003 se observaba que existía un déficit actuarial porque el total de esas obligaciones que tenía el fondo, tanto presentes como futuras,
eran superiores a lo que se esperaba recibir por los aportes de los afiliados. En ese tiempo se aportaba el 9.84% de los sueldos. Y existía entonces lo que se denomina un déficit actuarial. Para corregir ese déficit actuarial, era necesario hacer algunos correctivos o incrementar vía los ingresos, la tasa de aportación, o ir disminuyendo los beneficios a través de incrementar la edad de jubilación, el tiempo de afiliación o el número de años en el que se hacía el promedio de las pensiones. Eso no se ha hecho y ese déficit actuarial ha venido incrementándose. Pero lo grave del tema es que ya no solamente es un déficit actuarial, es un déficit de caja. ¿Qué quiere decir eso? Que los ingresos que se recibe año a año son menores a los pagos que debe realizar el fondo de pensiones. Para que la ciudadanía conozca lo que ha ocurrido en los últimos años, lo que se recibe por aportes de los 3.200.000 afiliados es casi el 50%, poquito más, de lo que se tiene que pagar por las pensiones. Para el año 2023, de acuerdo al presupuesto que tiene ya aprobado el Consejo Directivo, se prevé pagar 5.700 millones de dólares en pensiones y por aportaciones apenas se van a recibir 3.000 millones. Es decir, que eran 2.700 millones de déficit de caja. Esos 2.700 millones se van a cubrir con el 40% que tiene la obligación el Estado bajo el supuesto de que pague la totalidad, porque ese es, como se explicará posteriormente, una bola de nieve, porque como cada vez va a haber más jubilados, el peso que va a tener para la caja fiscal ahora es del 2%, pero luego va a subir al 4%, al 6%, al 8%. Entonces, esto también hay que ir monitoreando para que no se transforme en algo imposible de cubrir para los próximos gobiernos. Entonces, queda una falta que este año 2023 va a ser de alrededor de 450 millones de dólares. ¿De dónde va a venir eso? De las denominadas desinversiones, de tomar de la reserva que acumuló el fondo para poder cubrir el pago de las pensiones. Pero esas reservas actualmente ya representan menos de un año de pensiones, son 5.000 millones de dólares. Entonces, si me permiten dar un ejemplo, si un ecuatoriano tiene deudas por 5.700 millones, donde están todos sus gastos en el año, y recibe apenas 2.600 millones, tiene un déficit de más de 2.000 millones de dólares que ventajosamente, porque su padre le ayuda, puede llegar a cubrir esos desbalances, pero el momento en que el padre le diga, ya no puedo seguir cubriendo tus pagos, entonces se va a quedar sin cubrir las pensiones. Eso es lo que le ocurre al Ecuador. El Ecuador está dependiendo del papá Estado para que le pague el 40% y eso tiene un tope. Por lo tanto, hay una descapitalización del fondo de pensiones que en el año 2015 llegó a cerca de 9.500 y hoy está en 5.000 millones. Por lo tanto, no es cuestión simplemente de querer reformar el sistema de jubilación porque eso se nos ocurre a un grupo de técnicos, sino es que los números no dan y las matemáticas ahí son totalmente incontrastables en el sentido de que esto va a ir a un momento en que ya no existan fondos para cubrir las pensiones. Bienvenido al economista Jorge Granda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Central. Partiendo como premisa un hecho, no es popular en estas condiciones el subir los años de servicio para recibir una pensión del IES. Por cierto, no. Igual el que una de las alternativas sea subir el aporte personal, más aún con las tantas quejas por la crisis que ha sufrido el Seguro Social ecuatoriano, por el deterioro de sus sistemas de salud, de pensiones, no es popular porque tampoco le devuelven servicios del Seguro Social. Por tanto, partamos de ese hecho. Lo importante es darle sostenibilidad al futuro, a este sistema previsional, darle sostenibilidad. ¿Cómo ve esta situación, economista Jorge Granda? Muy buen día. Un buen día con toda la audiencia suya, Miguel. Quiero saludarlos a los distinguidos panelistas que están presentes en este foro. Como Facultad de Economía, a comienzos de noviembre del año pasado, organizamos un simposio precisamente para
abordar este tema complejo que implica los sistemas previsionales y de protección social, ¿no? Porque el sistema ecuatoriano en realidad cubre con este servicio, con este aseguramiento pensional, ¿no es cierto?, a los trabajadores, a la población que está en relación de dependencia, a los trabajadores formales. Pero hay un segmento poblacional muy amplio, ¿no?, que no, por las condiciones laborales complejas de la economía, que no tiene ningún tipo de protección. Creo que acceden a un bono, son parte de los elegibles del programa este de bono de desarrollo humano, ¿no? Es decir, si podríamos allá denominar ese beneficio, estaría alrededor de, digamos, de un tercio del salario básico. En realidad es una transferencia para aliviar pobreza. Entonces, señalaba que estábamos interesados en organizar y estamos interesados en organizar una reflexión sistemática sobre estos temas, porque este fenómeno es un fenómeno complejo, ¿no? En él intervienen temas macroeconómicos, de crecimiento, política fiscal, mercado laboral, choques externos, ¿no?, que son muy visibles incluso en el flujo de ingresos del propio IES, que implican, ¿no es cierto?, la necesidad de un abordaje transdisciplinario, ¿no?, porque evidentemente intervienen profesionales de las distintas disciplinas y la idea es precisamente organizar un debate desde el mundo académico, que finalmente tiene preocupaciones sobre un diseño de política pública en torno a los temas de la sostenibilidad, pero también, ¿no es cierto?, temas de bienestar y de equidad. Hicimos un panel para reflexionar sobre los fundamentos macroeconómicos de los sistemas previsionales en la región, para abordar el tema del crecimiento económico, ¿no es cierto?, de las fluctuaciones económicas, cómo impactan no solo a la estabilidad macroeconómica, sino a la estabilidad incluso de los fondos de ingreso de los sistemas de seguros. El tema laboral, que es un tema crucial, ¿no?, la capacidad de la economía para generar empleos formales de calidad. En fin, ¿no? Y en un segundo panel abordamos ya casos mucho más específicos, cómo se están planteando las reformas a los seguros previsionales en Uruguay, en Chile. Participó un representante de la OIT, donde hizo un balance de las experiencias más relevantes de América Latina, y también, ¿no es cierto?, participó un representante del Ecuador para abordar estos temas, ¿no? Y el objetivo en realidad era un primer evento, ¿no? En este año 2013, ¿no es cierto?, nos hemos propuesto como facultad seguir abordando temas mucho más específicos, ¿no? Porque aquí, digamos, en este evento al que yo hacía referencia, se abordaron temas más generales, hubieron planteamientos muy concretos, tuvimos la presencia del doctor Augusto de la Torre, que gentilmente participó en el primer panel, a fin de ir, ¿no es cierto?, ya precisando temas mucho más concretos que tienen que ver con el diseño y con las necesarias reformas que tienen que darse en la seguridad social, porque los temas ya han sido enunciados, creo que han sido diagnosticados, pero me parece que no existe la suficiente comprensión para entender, ¿no es cierto?, la dimensión del problema que está en curso en el sistema previsional ecuatoriano, ¿no?, y las enmiendas y reformas que deben irse implementando. El sistema previsional ecuatoriano básicamente es un sistema que conocemos nosotros de reparto. En esos sistemas están definidos los beneficios, es decir, están definidos el beneficio pensional, el tema de la edad de jubilación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estos sistemas finalmente, ¿no es cierto?, podrían ser viables en sociedades, en economías que cuentan con lo que en un momento se determinó el bono demográfico, es decir, una gran población de jóvenes y una reducida cantidad de beneficiarios, ¿no?, de jubilados, pero esta situación se ha venido modificando. Hay una tendencia mundial a lo que los economistas denominamos la transición demográfica, que es este fenómeno que ya se advirtió, ¿no?, el tema de la longevidad. Entonces, este tema está provocando dificultades en las economías avanzadas y también en las economías emergentes, en las economías de desarrollo, porque también estamos ya experimentando
economías avanzadas empezaron sufriendo, digamos, o observándose este fenómeno de la transición demográfica, pero también esto se ha venido trasladando ya a las economías emergentes. Incluso, ¿no es cierto?, algunos autores sostienen que esto no tiene un impacto solo en los sistemas de seguridad social, sino en el crecimiento económico, ¿no es cierto? Algunos teóricos sostienen que el estancamiento secular, hablan así, que experimenta la economía durante los últimos 40 años, de alguna forma está relacionado con la ralentización del crecimiento y particularmente el aporte de la fuerza laboral femenina. Entonces tenemos un problema mucho más complejo, que solamente, fíjense ustedes, el tema de los seguros previsionales. Y este tema entonces lo está debatiendo en el mundo entero. No es un tema que atañe estrictamente a la economía ecuatoriana, a la sociedad ecuatoriana, es un tema que mueve la preocupación, ¿no es cierto?, los diseñadores de político y, por supuesto, de las personas o de las audiencias sociales a las que atiende, digamos, los sistemas de seguridad. Entonces, evidentemente, en un sistema de reparto, ¿no? Hay, ¿no es cierto?, cuando los sistemas van perdiendo, ¿no es cierto?, esto que hemos denominado, ¿no?, este bono demográfico, los sistemas empiezan a presentar ya dificultades de sostenibilidad. Y solamente para poner un ejemplo, ¿no?, si yo, por ejemplo, contribuyo a la seguridad social con $200 y, digamos, estoy ya en un periodo de jubilación, y si existen en ese momento, ¿no es cierto?, 10 aportantes por beneficiario, entonces, digamos, mi beneficio se escalaría por 10. Si yo aporto 200, mi beneficio, ¿no es cierto?, grosso modo debería ser 200. Pero si esa situación se está modificando, aportando los $200 yo, y existen ya, digamos, cinco aportantes por beneficiario, ¿no es cierto?, mi beneficio se reduciría en el 50%. Si existiría una lógica estricta de funcionamiento en ese sentido para definir los beneficios, en este caso jubilares, a lo mejor el sistema podría seguir operando. El problema es que están definidos los beneficios y las fuentes de ingresos están erosionándose, y eso debe conocer perfectamente todos los integrantes del seguro, en este sistema del Seguro Social ecuatoriano, para encontrar salidas que permitan, ¿no es cierto?, lograr un nivel de sostenibilidad y que la seguridad social cumpla su papel, ¿no? Este papel de aseguramiento, especialmente mantener un nivel de vida en las mejores condiciones en las etapas ya de vejez. Entonces, este es un poco la situación que estamos observando en los sistemas de seguridad a nivel global, en los sistemas de seguridad que tienen esta lógica de reparto, que se conoce de reparto con beneficios definidos, y también, ¿no es cierto?, tenemos experiencias en el otro extremo, que son experiencias como el caso chileno, ¿no?, que son experiencias basadas en el ahorro, que se conocen más bien como sistemas de contribuciones definidas. El beneficio es contingente al nivel de ahorro que uno haya logrado, pero también fíjense ustedes que en el caso de Chile también ha habido dificultades, ¿no?, porque todos estos últimos años los rendimientos de los activos seguros han estado en los niveles más bajos, y por tanto la posibilidad, ¿no?, de acceder a beneficios pensionales en ese sistema, que es el otro extremo, tampoco, ¿no es cierto?, ha logrado mejoras importantes. Es más, ¿no es cierto?, en los últimos años en Chile hubo un cuestionamiento muy importante, ¿no?, a este otro sistema, que, digamos, no tiene problemas de sostenibilidad, pero podría, en definitiva, ¿no?, generar beneficios, digamos, no satisfactorios, no compatibles, digamos, con las demandas, ¿no?, de una persona que entra a su etapa ya de retiro y de jubilación. Quiero saludar al doctor Augusto de la Torre, hoy coordinador de la Comisión Interdisciplinaria para la elaboración de un proyecto de reforma al sistema de pensiones. El doctor Augusto de la Torre ha estado preocupado no ahora, no ayer, desde hace mucho tiempo, incluso desde su función internacional, respecto del sostenimiento de un sistema de seguridad social. Y específicamente estamos abordando hoy el sistema de pensiones en el Ecuador. Quizás siendo importante el que se ponga en debate. Hoy la Comisión Interdisciplinaria va a recoger precisamente los insumos a fin de aportar y presentar un informe que permita analizar a profundidad
el tema de sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Cuáles serán las dinámicas para procesar este tema delicado? Doctor Augusto de la Torre, muy buen día. Muy buen día, un placer estar en este programa y compartir ideas y cruzar ideas con estimados colegas Jorge y Rodrigo. Estamos tratando un tema que tiene muchas aristas y mucha complejidad, y como bien decía Santo Tomás, hay que distinguir para luego unir. Entonces, tal vez valga la pena empezar a acotar temas y a discutirlos para ver después cómo los podemos integrar. Un primer tema que le quiero mencionar es la dinámica de la comisión. Esta comisión surge de un pedido que el presidente me hiciera hace algún tiempo, después de escuchar el diagnóstico que se preparó con contribuciones de muchos técnicos ecuatorianos, incluso Rodrigo, y ayuda técnica del Banco Mundial, y colaboración con los técnicos del IES. Preparamos un diagnóstico que explicaba por qué el sistema es estructuralmente inviable. Claro que reconocíamos en ese diagnóstico que hay razones y desarrollos históricos que han empeorado la viabilidad del sistema. Entre ellos están estos problemas del pago de la deuda que tiene el fisco hacia el sistema. Entre ellos están la suspensión de esos pagos durante el periodo de Correa. Entre ellos están problemas de gestión y de gestión institucional e incluso de corrupción. Entre ellos están el hecho de que tenemos una gobernanza complicada que tiene que encargarse de temas de pensiones y temas de salud a la misma vez, y los ecuatorianos afiliados no le mezclan a la cosa, es un poquito una caja negra. Pero como bien decía Jorge y Rodrigo, quizás la razón fundamental del desequilibrio del sistema viene por una cosa que es exógena, y que es el cambio en el perfil demográfico de la población. Ese tiene dos aristas. La primera es que cada vez tenemos más ecuatorianos en la tercera edad en relación a la población total. Y la segunda es que aquellos que están en la tercera edad vivimos más. Entonces, ese cambio demográfico entra en conflicto con el diseño actual del sistema. Como bien decía, creo que Rodrigo o tal vez Jorge, el sistema implícitamente está diseñado de tal forma que requiere por lo menos 8 aportantes para poder pagar la pensión de un jubilado. Eso era posible hacerlo en décadas anteriores, cuando teníamos 8 o más aportantes por cada jubilado. Ahora solo tenemos 5 y un poquito más. Y el cambio demográfico anticipa que en pocos años tendremos tal vez 3. Y eso es lo que está causando este desequilibrio exponencialmente destructivo de un déficit cada vez mayor entre aportes al sistema y pago de prestaciones pensionales. Y con el tema y la gravedad enorme que mencionaba Rodrigo, que el Estado no puede absorber todo eso, y ni siquiera puede absorber el pago del 40% que la ley le obliga fácilmente, porque ese 40% va creciendo en el tiempo. Entonces tenemos un problema de sostenibilidad financiera del sistema actual unido a un problema fiscal. Y entonces ese es un tema importante. Segundo tema que quería decirles sobre el trabajo de la comisión es que la comisión va a tomar este diagnóstico, que ya está más o menos compartido, lo va a validar, y ahora toca el siguiente paso, que es, dado este diagnóstico, ¿qué se puede hacer para reformar el sistema de tal forma que sea viable? No solo viable, que además sea equitativo, que además nos dé pensiones razonablemente decentes, y que además sea compatible con una trayectoria fiscal manejable. Entonces ahí la desiderata de la reforma es complicada, porque cada uno de estos objetivos jala en distinta dirección. Hay que hacer un balance razonable, con buen juicio, para tratar de balancear bien estos objetivos. Entonces esta comisión va a tratar de hacerlo de dos maneras. Primera, con un buen sustento técnico. Para eso nos apoyaremos en los técnicos nacionales e internacionales, incluyendo los que están aquí. Nos apoyaremos muy fuertemente en la capacidad técnica del IES, sus actuarios, su modelo actuarial. Y nos apoyaremos además
en la ayuda de multilaterales que ya han ofrecido ayuda, particularmente el BID, el Banco Mundial y la OIT. Estamos con esas tres instituciones discutiendo cómo nos van a ayudar y en qué aspectos. Pero por otro lado, la Comisión se ha comprometido con el gobierno a trabajar a través de un método de consultas. Ese método de consultas vamos a iniciarlo con más vigor en febrero, porque ahora estamos preparando toda esta cosa. Las consultas tendrán la característica de que, por un lado, la Comisión invitará a distintos segmentos de la sociedad, a los académicos, a los jóvenes, a los gremios empresariales, a los gremios laborales. Les invitará a que vengan a reunirse con la Comisión para sugerir posibles reformas o aclarar puntos sobre la situación. Y en ese proceso habrá conversación y pedagogía. Además, la Comisión espera estar en varias ciudades y reunirse con distintos segmentos de la sociedad en distintas ciudades. Y con ese método de apoyo técnico, por un lado, basado en un buen diagnóstico, y por otro lado, consulta y conversación con la sociedad, vamos a elaborar una propuesta de reforma al marco legal para el sistema de pensiones que, una vez sujeto al análisis técnico, podamos decir con cierta confianza a los comisionados: si hacemos este tipo de reforma, vamos a tener un sistema de pensiones que nos dure 100 años, que tenga estas características de viabilidad, pero también de equidad y de suficiencia, y que sea compatible con la estructura fiscal. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Lo que nosotros propongamos a consideración del gobierno y de la sociedad no es vinculante, pero al menos habrá pasado por este tamiz, por este proceso, por este método, que es un método útil, mi estimado Miguel. Podríamos usar un método parecido para atacar otras grandes reformas que el país necesita. Si esta comisión funciona bien, yo les digo a mis amigos, tal vez podemos hacer otras comisiones para atacar el gran problema de la política de salud, cómo reformamos el marco legal e institucional para salud. Podríamos hacer otra comisión para atacar el gran tema del mercado laboral. Podríamos hacer otra comisión para atacar el gran tema de cuál es la mejor estructura institucional y legal para nuestro sistema de educación educativo. O sea que si este método ayuda, ojalá ayude, puede ser una manera de llevarle al país a un diálogo civilizado, a un país que es tan polarizado. Y quizás una manera de ayudar, al margen al menos, a arreglar problemas que tenemos que arreglar los ecuatorianos como sociedad. Entonces, esa es la esperanza, mi querido Miguel. Le dejo ahí para poder seguir con otros temas según sus preguntas. Augusto, quizás para estar absolutamente claros, este aporte se basará sustancialmente en los temas técnicos, luego de la convocatoria de diferentes sectores, a fin de que sea una propuesta no de temporalidad, sino de una realidad basada en los hechos, en los datos, las estadísticas que vive hoy el sistema de pensiones. Correcto, por eso el acuerdo, el compromiso que tiene la Comisión con el Ejecutivo y también con la sociedad es de entregar 2 reportes. Uno que sería un informe de recomendaciones, escrito de tal forma que sea entendible, se recomienda esto por esta razón y tal y tal. Y ese informe de recomendaciones además dará los números y las proyecciones que sustentan el proyecto legal. También le vamos a entregar a la sociedad un proyecto, un borrador de ley que diga artículo 1, artículo 2, artículo 3, pero vamos a tener una confianza importante, alta, de que esa propuesta legal que hagamos es compatible con una proyección para los siguientes 50 o 100 años, que nos dé confianza a todos los ecuatorianos que si hiciéramos este tipo de reforma legal, tendríamos este tipo de sistema creíble y sostenible para los siguientes 50 o 100 años. Ese es el plan de la comisión. Es importante entender que esto requiere atacar varios temas. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo, estamos rompiendo el gran problema en varios temas. Pregunta 1, por ejemplo. ¿Conviene o no separar institucionalmente salud de pensiones? Gran pregunta. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos tienen que entender que una cosa es el sistema de pensiones y otra cosa es quién lo administra.
En el Ecuador, cuando uno dice sistema de pensiones, la gente dice IES. No, el IES es una institución a quien se le ha dado el mandato de administrar nuestro sistema de pensiones. Entonces la comisión tiene la ventaja de que puede pensar con cielo abierto y libre y decir, bueno, pensemos primero en el sistema de pensiones y luego pensemos cuál es la mejor manera de administrarlo. Piense usted en Perú o en Estados Unidos. Hay una agencia, una institución que administra el sistema de pensiones. En Perú se llama la ONP. En Estados Unidos se llama el Social Security Institute. Y en esos países también hay otra entidad que administra el sistema de salud pública. En Estados Unidos se llama el Medicare, para el sistema universal de seguro de salud para ciudadanos mayores de 65 años. En Perú es otra entidad. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en pensiones y vamos a pensar cuál es el sistema de pensiones que le haría bien al Ecuador y que le dé viabilidad y credibilidad para los siguientes 50 o 100 años. Y además, ¿cuál sería la mejor manera de administrarlo? Por eso esa pregunta es relevante. ¿Conviene separar o no la administración del sistema de pensiones de la administración del sistema de salud? De ese tipo de preguntas queremos hacerles a la población. Los parámetros a cambiar. Ahí vamos a tener que pensar en varios menús, porque todos estos parámetros, edad mínima para jubilarse, años mínimos de cotización, la combinación de los dos, el número de años de salarios que se toma en cuenta para el cálculo de la pensión, el ritmo al cual va subiendo el beneficio pensional por cada año de aporte, la tasa de aporte, todo eso son lo que se conocen como parámetros. Y la combinación de esos parámetros la que determina la relación entre aportes y beneficio. Y entonces hay que rediseñar esos parámetros de una manera inteligente. Y Rodrigo explicó claramente cómo los expertos ven el diseño de los parámetros. No salen del estómago. Uno puede hacer distintas combinaciones de parámetros siempre y cuando se repete lo siguiente, que el beneficio pensional tenga una relación bien armada con la relación entre el tiempo en que un aportante aporta y el tiempo en el que se beneficia de la pensión. Entonces, ¿cuál es el tiempo de beneficio de la pensión? Desde que te jubilas hasta que te mueres, con un beneficio para los sobrevivientes. Ese es el tiempo del beneficio. Entonces, dependiendo del tiempo del aporte, uno debe calibrar el beneficio, el tamaño de la pensión. Si uno usa este tipo de razonamientos, uno puede presentarle a la sociedad distintas combinaciones de parámetros que nos den este tipo de proporcionalidad. Esa proporcionalidad es además muy importante porque de lo contrario, como decía muy bien Rodrigo, cuando los parámetros son mal diseñados, invitan a comportamientos perversos, oportunistas, como el que mencionaba Rodrigo. Hay ecuatorianos que no se afilian sino hasta que tienen 60 años, se jubilan a los 70 porque les permite el sistema, y durante los 10 años, 5 de esos 10 años se pagan unos sueldos artificialmente altos, porque el sistema está diseñado así, se toma en cuenta solo los 5 mejores años de remuneración. Entonces, durante esos 10 años se pagan unos sueldos altos, cotizan los sueldos altos y ganan una pensión bastante alta, que es muy inequitativa comparado con una pensión que va a tener un trabajador que cotiza durante muchos más años, 30, 40 años, y que por tanto, su beneficio debería estar calibrado a eso. Entonces, el tener los parámetros mal diseñados genera iniquidades, y una de las cosas que vamos a hacer en la comisión vamos a ir explicitando en nuestra hoja de web, en nuestras relaciones con la prensa, en nuestras conversaciones, estas inequidades que están implícitas en el sistema. Y un punto para Jorge que es importante, y ahí sí me encantaría que a las universidades se interesen, es que queremos el insumo de los académicos, de las universidades. Y para facilitar esto estamos conversando con el GIES para ver si podemos montar en el sitio web de la comisión un banco de datos mínimo necesario para que los académicos, los expertos puedan hacer sus propias proyecciones, sus propios análisis estadísticos, sus propias corridas, y con base a ello puedan venir a reunirse con la comisión y a darnos sugerencias nuevas, frescas, inteligentes de cómo podemos arreglar este entuerto. Vamos a hacer una pausa y volvemos con nuestros 3 invitados. Quiero plantearle al doctor Rodrigo Ibarra, sobre la base de estos parámetros técnicos, ¿se puede esbozar alternativas viables,
no lo que nos gustaría a nosotros, sino viables para darle sostenibilidad al sistema de pensiones en el Ecuador. Este es el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. El tema que hemos puesto en debate se relaciona a cómo dar sostenibilidad y qué reformas debieran viabilizarse al sistema de pensiones del IES que se tornan indispensables y urgentes. Participan el doctor Rodrigo Ibarra, presidente de Actuaria y miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, el economista Jorge Granda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Central, y el doctor Augusto de la Torre, coordinador de la Comisión Interdisciplinaria para la elaboración de un proyecto de reforma del sistema de pensiones. Doctor Rodrigo Ibarra, con toda su experiencia, ¿cómo esbozar alternativas? Aquí va a ser difícil inventarse fácilmente, no lo que nos gustaría, que no nos afecte, sino sobre la base de una realidad que ha generado una crisis. ¿Cómo esbozar sobre esos parámetros técnicos la viabilidad de las alternativas? Sí, muy bien. Yo quisiera diferenciar las salidas en dos grupos. Unas de carácter administrativo, que puede tomar el Consejo Directivo del IES sin necesidad de reformas legales, que son 4 alternativas, 4 medidas, y otras 3 y unas 2 adicionales, relacionados ya con cambios que permitan la sostenibilidad del fondo en el tiempo. En las que tiene que ver con el carácter administrativo, por ejemplo, la conformación del buen gobierno corporativo con representantes que gocen de la adhesión, el respaldo de las personas a las que representan y que eliminen la corrupción que existe en el Instituto de Seguridad Social y sobre todo en el Seguro de Salud. La segunda medida estaría relacionada con corregir el manejo de las inversiones y el banco del instituto, el BIES, que tiene más del 95% de los fondos que el Seguro Social le ha encargado administrar, más del 95% en préstamos a sus afiliados y en compra de la deuda emitida por cada uno de los gobiernos. Entonces le da un margen de maniobra muy pequeño, apenas 5% sería de liquidez de corto y mediano plazo. Es decir, hay que hacer todo un proceso para darle liquidez al fondo de pensiones. La tercera medida administrativa, registrar de una vez por todas en los estados financieros, tanto del Instituto como del Ministerio de Economía, la deuda que tiene el Estado con el 40% en el caso de pensiones y con el seguro de salud, para que de una vez por todas se determine que esa deuda, que ya está auditada y reconocida por las partes, se prevé un periodo adecuado, razonable, para que los gobiernos de los próximos 5 años, por ejemplo, puedan cubrir con esos pagos. La cuarta medida administrativa sería también relacionada con darle eficiencia al gasto que tiene el instituto, porque existen más de 38,000 funcionarios en el Seguro Social y si vemos que se podría disminuir un poco el personal, dándole tecnología, herramientas modernas del manejo, eso permitiría que podamos disponer de una parte de ese costo para asignar, por ejemplo, al seguro de pensiones que está deficitario. Y las otras 3 medidas que ya son de reformas legales o que requieren una discusión con los trabajadores y los empleadores para que los acepten, están relacionadas con medidas como las de modificar los requisitos de jubilación, el tiempo de cálculo para la pensión, como ha sido ya explicado anteriormente muy bien por Augusto. Y finalmente, una medida que a mí particularmente es la que más me gusta, es la que de una vez por todas aprovechemos para, basándonos en la composición demográfica que tiene el Ecuador, que todavía somos una población con un grupo muy importante de jóvenes, darles a ellos la confianza de que sigan creyendo en el sistema. Y la única manera de darles confianza es decirles que de lo que ustedes aportan, ya no todo, como es actualmente, va para la pensión de sus abuelos y sus padres, sino que va a haber una porción de ese aporte que va para su propio beneficio a través de esta cuenta individual,
Cuenta individual no quiere decir que va a ser manejada por el sector privado. Esa es otra discusión. Aquí no estamos nosotros queriendo dar los fondos al sector financiero para que los administren y hablando de que se va a privatizar. No, esta es otra discusión. Ahora lo que estamos buscando es la sostenibilidad del sistema. Y este sistema híbrido o sistema de pilares múltiples es algo que el Banco Mundial, esto conoce mejor que yo, Augusto, pero lo viene discutiendo por más de 25, 30 años. Es decir, muchos países con éxito ya han aplicado el sistema de los pilares múltiples que financian una jubilación. En el caso del Ecuador tenemos solamente la jubilación del IES. Entonces, si podemos restituir los fondos de reserva del 833, dividirlo en dos partes, uno, por ejemplo, el 4.33 para financiar el fondo que está desequilibrado porque tiene un importante déficit actuarial, y el otro, la otra porción, el 4%, a la cuenta individual, yo estoy seguro que un afiliado que hoy tiene 30, 40 años, el momento que vaya viendo con un sueldo, por ejemplo, de $1,000, que tiene en su cuenta $40 del primer mes, $81 con los intereses del segundo mes y así sucesivamente, esta persona va a decir, efectivamente, estoy con mi propio esfuerzo financiando mi jubilación porque sé que cuando yo llegue a 65 años, no habrá la proporción de afiliados que soporten las pensiones como existe actualmente porque las madres tienen cada vez menos hijos y existe una proporción cada vez mayor de gente con más edad. El Ecuador, como se ha explicado acá, tiene este bono demográfico, menos del 10% de la población tiene más de 65 años. De aquí a 40 años será posiblemente el 20%, algo como ocurre en sociedades avanzadas como las europeas, en España, en Italia y en Francia, donde ya es muy difícil hacer estos correctivos. El peso que tiene una reforma fiscal es enorme para esos países. Por eso es que es necesario tomar las decisiones hoy con la anticipación del caso, porque el Ecuador está avanzando hacia transformarse en una población con un porcentaje de cada vez personas de mayor edad. Y dos alternativas adicionales que también se ha discutido en la mesa de estudios de la seguridad social, la una tiene que ver con esta discusión de quitarle al IES el manejo del seguro de salud y pasarle el porcentaje que se aporta al seguro de salud, que actualmente es del 5.16%, para que eso financie las pensiones, asimismo dividiendo en dos porciones. Porque yo creo que la salida es tener este sistema mixto o híbrido, un sistema híbrido donde coexistan de manera simultánea el sistema solidario de beneficio definido y el sistema de cuenta individual, porque esto le da transparencia, le da al afiliado la posibilidad de controlar cómo está administrando esos recursos y cómo va generando esos intereses financieros. Y la última salida podría ser reformar a través de también el cambio laboral la jubilación patronal para que la jubilación patronal se transforme en un segundo pilar de la jubilación del IES. En este momento la jubilación patronal se adquiere con un solo empleador. La idea es que se vayan acumulando esos beneficios con un aporte que haga el empleador y un aporte voluntario del trabajador para que efectivamente cuando se jubile con el IES tenga una pensión pagada por el Seguro Social de este fondo solidario y la otra pagada por el fondo acumulado de esta jubilación patronal reformada, alternativa o complementaria. Eso evitaría los despidos antes de los 20 años y permitiría a las empresas ir fondeando sus importantes reservas actuariales que tienen en sus pasivos, que solamente son contables, no tienen un respaldo financiero, pero con un mecanismo razonable, porque tampoco se le quiere al empleador ponerle en más aprietos de los que está actualmente después de una terrible pandemia que disminuyó la capacidad que tenían las organizaciones de crecer. Entonces, eso determinó también una importante disminución en el número de afiliados y eso nos está ahora pagando las consecuencias porque cada vez la proporción entre el número de afiliados y los pensionistas va a ir disminuyendo. Entonces, salidas hay para el esquema. Lo importante es que tanto los trabajadores como los empleadores conozcan con los números que sean, como dije anteriormente, incontrastable, que hay modelos en los que uno simplemente tiene el computador al frente, va cambiando los parámetros y ahí se va viendo cómo se logra el equilibrio actuarial. Se va moviendo, no me subas 2% en la tasa de aporte, me parece muy alto, estamos en capacidad solamente de 1.5. No me pongas 65 años de edad de jubilación, pongamos 62. No le pongamos a 10 años, pongamos de a 8 años el promedio de las pensiones. Se van haciendo estas combinaciones hasta que se hace un consenso,
porque todos tenemos que efectivamente ceder. Tienen que ceder los pensionistas. No puede ser que los pensionistas sigan recibiendo pensiones 14 en el año cuando han aportado solamente 12. Tienen que ceder los empleadores para que efectivamente haya una tasa un poco más alta que sea consecuente con lo que los países vecinos. Los trabajadores también, en el sentido de que sus beneficios tienen que estar de acuerdo a las nuevas realidades. El Ecuador de hoy es diferente desde hace 50 años. Y un tema que es fundamental es que ya no se puede seguir financiando al seguro de salud a través de pensiones. Durante los 90 años del Seguro Social, desde la Caja de Seguros, han existido 3 o 4 ocasiones en las que fue tanta la presión del seguro de salud hacia pensiones que estableció que se quiten porcentajes de asignación al fondo de pensiones para pasar a la salud. Simplemente pensemos en esa resolución 501, un absurdo cómo desde el punto de vista técnico y legal lograron quitarle 4% al fondo de pensiones para pasar a salud. Y ahora estamos pagando las consecuencias, porque los dos seguros están en una situación muy compleja, están desfinanciados. En seguro de salud se tienen ingresos por 1.600 y los pagos son por 2.100. O sea, ahí tenemos un desfase importante, pero yo creo que hay salidas. Lo fundamental es que todos vengan con mente abierta y no con una posición en la que no quieran ceder pensando que esto puede mantenerse, pero los números en esto son lapidarios. El fondo se está descapitalizando y el Estado no puede seguir aportando más de lo que actualmente tiene, que ya llega a límites del 2, 3, 4%. Más allá me parece que sería insostenible. Lo que ha señalado el doctor Rodrigo Ibarra tiene asidero cuando esa resolución del Consejo Directivo del IES 501 incluso infringió la ley. La ley prohíbe, aun cuando se sacó en el COIP una de las disposiciones vinculadas con el Seguro Social para que se penalice si se toma de un fondo para pasar a otro, en la ley todavía hay una disposición que prohíbe expresamente que se tome de un fondo para pasar a otro. Pero eso fue parte del desastre en el manejo administrativo del Seguro Social ecuatoriano en la historia reciente. Economista Jorge Granda, sobre la base de estos parámetros técnicos, ¿cómo esbozar alternativas concretas que permitan llegar a puntos intermedios para darle viabilidad a este fondo? Hay que escuchar a todos los sectores, empleadores, trabajadores, pero finalmente llegar a unos puntos que permitan darle sostenibilidad. Bueno, han sido expuestas ya, no tanto por Augusto como por Rodrigo, algunas iniciativas muy concretas, ¿no? Si bien Augusto ha planteado el esquema de trabajo de la comisión, Rodrigo ha formulado ya planteamientos muy específicos. Yo creo que además debería incorporarse, no sé si desde la reflexión, digamos, de la comisión o un espacio más amplio, las distintas experiencias, porque hay experiencias regionales y de otros países, ¿no? A lo mejor con condiciones similares a las del Ecuador, a fin de validar, ¿no es cierto?, las propuestas de reforma en base a procesos ya validados, digamos, por la experiencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí sería importante incorporar las experiencias de las distintas economías, de los distintos sistemas, qué enmiendas se han hecho, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no? La transformación más básica que se hizo, me parece que es a inicio de los 80, pero luego esto fue revisado en el 95 o en el 95 y ahora se aprestan a hacer cambios importantes a sus sistemas de seguridad previsionales. Entonces me parece que sí hay que considerar las distintas experiencias de la región porque compartimos algunos desafíos, ¿no es cierto? Tanto macroeconómicos, nuestras economías son economías especializadas en materias primas. Fíjense ustedes que eso introduce una volatilidad significativa al desempeño macroeconómico y también, ¿no es cierto?, repercute porque en las recesiones se pierde empleo formal y eso va a repercutir en los ingresos de los sistemas, del sistema previsional. Yo estaba revisando aquí el flujo, no sé si la disminución significativa de las contribuciones, ¿no? Desde el 2016, 2017, 2018, una gran parte de esa seguramente está relacionada con el gran choque económico que tuvo la economía.
En esos 5 años, del 2015 al 2019, la economía en términos per cápita tiene decrecimientos. Y evidentemente, ¿no es cierto? La tasa de ocupación plena se redujo, me parece, de 4 a 3. Entonces, eso evidentemente tiene efectos sobre también los sistemas de financiamiento de la seguridad social. Es decir, si las economías que han logrado de alguna forma, ¿no es cierto?, estabilizar estas fluctuaciones por las caídas de los precios de las materias primas a través de fondos con mecanismos de autoaseguramiento, porque fíjense que la economía global tiene defectos en este sentido. La economía ecuatoriana, ¿cierto?, fue la mejor alumna en la bonanza para traducir todo el excedente hacia consumo y gasto. Cuando la economía entró en crisis, ¿no es cierto?, no es que la economía fue premiada por decirle usted, Ecuador fue un gran alumno, contribuyó a la expansión de la demanda y ahora le vamos a otorgar créditos a cero, tasa de interés. Así no funciona la economía. Todas las economías emergentes y en desarrollo han logrado construir en base de su propio autoaseguramiento, porque hay fallas evidentes en los sistemas globales de capital. Esa es la experiencia del Asia. Algunas experiencias de América Latina sí lo dicen. Chile empezó con este esquema, ¿no es cierto?, de construcción de estabilidad macroeconómica y en gran parte su sistema de seguridad de alguna forma ha anclado esa estabilidad. Y otras economías más recientes, incluido a Bolivia, fíjense ustedes, incluida a Bolivia, es una economía que finalmente, ¿no es cierto?, administró mejor la bonanza y es una economía que ha logrado incluso convergencias en tasas de interés y de tasas de inflación, que son finalmente elementos cruciales en términos de contexto para las reformas. De tal manera que yo sí me permitiría sugerir, ¿no es cierto?, incorporar este conjunto de experiencias. Me parece interesante, ¿no?, si a partir del trabajo de la comisión y sobre todo de esta agenda, ¿no?, de conversatorios con los distintos sectores sociales, se puede, ¿no es cierto?, ilustrar y lograr de alguna forma reducir las diferencias que existen, porque si alguna ventaja tiene la estadística es que puede reducir, ¿no es cierto?, los puntos de vista divergentes. Evidentemente, esos esfuerzos tienen que ser lo suficientemente serios para que lograr, ¿no es cierto?, si fuera posible, un gran acuerdo nacional en torno a los sistemas de seguridad. Creo que también, ¿no es cierto?, hay que considerar los temas de equidad, ¿no? Me parece que hay que considerar en economías tan asimétricas, ¿no?, en términos de opciones laborales en estas economías, es importante, ¿no?, considerar también el tema del rol de los subsidios cruzados, o sea, las familias o las personas que están expuestos a mayores riesgos. Creo que también hay que considerar algunos elementos de esos y que están presentes en otros sistemas que son totalmente viables, que han mostrado pertinencia y que están cumpliendo su función, ¿no? Es decir, asegurar que los beneficios pensionales estén, ¿no es cierto?, estén disponibles para los beneficiarios. Entonces, me parece que algunas de las iniciativas que ya han sido planteadas, ¿no es cierto?, otras, a lo mejor en base de una sistematización mucho más rigurosa de las experiencias que señalaba yo, incorporando algunos elementos, ¿no?, de equidad a través de subsidios cruzados, nos permitan, ¿no es cierto?, llegar a un gran acuerdo como país, porque esto es extremadamente urgente, es una preocupación básica para la sociedad ecuatoriana. Evidentemente, ¿no es cierto?, la universidad, en especial la Facultad de Economía, que es por la que puedo hablar yo, está interesada en este proceso. Como señalaba yo antes, antes de iniciar el Mundial, iniciamos un simposio y evidentemente nos habíamos planteado que ese era un evento inicial, que como facultad estábamos interesados en hacer reflexiones mucho más sistemáticas, incluso traducirlas, ¿no es cierto?, a programas de posgrado, porque el tema, ¿no es cierto?, de la seguridad social en realidad ofrece un abordaje transdisciplinario, ¿no?, desde la economía, desde la demografía, en fin, desde el mercado laboral, sobre los temas del crecimiento de largo plazo, los esquemas de estabilidad macroeconómica, en fin. Entonces, estamos totalmente abiertos, ¿no es cierto?, a incorporarnos a esa discusión.
Me parece que las herramientas que se están ofreciendo, la posibilidad de que incluso los propios investigadores preocupados por estos temas puedan hacer sus propias simulaciones, ¿no? Eso va a asegurar evidentemente una transparencia y le va a dar mucho más legitimidad al trabajo y la formulación de propuestas de reforma. Estos son algunos de los elementos que yo estoy avisorando en este proceso que podría traducirse en un esfuerzo significativo en una sociedad que a veces tiene una tecnología muy baja para llegar a acuerdos, ¿no? Y me parece que esta podría ser, esperemos, ¿no? Que sea un punto de quiebre en esta perspectiva de construir política social mucho más consensuada, ¿no es cierto?, con el balance adecuado, ¿no es cierto?, en términos de crecimiento, en términos de sostenibilidad, en términos de equidad, ¿no? Un balance adecuado entre estas distintas dimensiones que en realidad son los que permiten darle legitimidad a un proceso de reforma, ¿no? Y asegurar que estos pactos, finalmente son pactos sociales, permitan, ¿no es cierto?, darle un sustento lo suficientemente amplio para que las transformaciones que puedan hacerse ahí también incluso no solo sirvan, ¿no es cierto?, para los beneficiarios, digamos, de un sistema de seguridad social, sino sea una pedagogía para una sociedad en la que es tan difícil llegar a acuerdos. Lo importante será llegar a acuerdos, más allá de vivir un país dividido, polarizado. Hay temas fundamentales como llegar a un acuerdo para darle sostenibilidad al sistema de pensiones, porque esto afecta no solo al que está por jubilarse, al que está en mediano camino, o a los propios jóvenes que necesitan tener certezas cuando lleguen a la edad de jubilación. Doctor Augusto de la Torre, el compromiso de la Comisión Interdisciplinaria que permita no solo recoger la diversidad de opiniones, sino darle viabilidad a esto que constituye un clamor de quienes pensamos de manera seria y responsable en la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sí, mi estimado Miguel, quizás un punto de partida que es fundamental que se entienda en el Ecuador y que debemos todos entender es que lo peor es no hacer nada, es hacer nada. Eso es lo peor, porque eso garantiza que el sistema se estrelle contra el acantilado. Entonces, creo que todos, incluso ahora escuchaba que el FUT está llamando a unas manifestaciones en la calle y el eslogan que usan es: queremos defender el sistema de pensiones. Bueno, coincidimos en el objetivo. Todos queremos defender el sistema de pensiones. Entonces, reunámonos para ver cómo lo defendemos y lo hacemos que dure y que dure bien. Otro tema que creo que hay que entender en toda esta lógica es que si no arreglamos el sistema de pensiones, en el fondo de los fondos le estamos pasando la factura a las generaciones nuevas y a los jóvenes. Ellos son los que pagan los platos rotos. En sentido económico, el acuerdo social sobre pensiones que un país tiene es un acuerdo intergeneracional. Es un acuerdo mediante el cual los trabajadores jóvenes le dicen a los viejitos: yo voy a contribuir para que tú tengas una pensión. Y esos jóvenes quieren estar seguros que cuando se dan la vuelta y ven para atrás, hay otros jóvenes que están dispuestos a contribuir para que ellos tengan una pensión. Entonces, este contrato intergeneracional es difícil porque los jóvenes típicamente no tienen voz, o no se interesan, o no han nacido todavía. Entonces, estamos hablando entre los viejos y nos estamos repartiendo la riqueza que es de ellos también. Entonces, por eso es que estas comisiones ayudan a que haya un diálogo social, incluso dando voz a los que no tienen voz. Ese es un segundo punto. Jorge mencionó un tercer punto que es fundamental. Si bien estamos en el Ecuador y la idiosincrasia del Ecuador y su cultura es distinta, no debemos no aprender de la experiencia internacional. Tenemos que aprender qué funciona, qué no ha funcionado, qué modelos hay en el mundo. Es un tema sobre el cual yo he trabajado mucho. Tengo un paper publicado con Brookings Institution, que después fue resumido y fue publicado por la UTLA, donde hay una especie de barrido de los distintos modelos que hay. Y yo le digo una cosa. Hay muchas lecciones que sacan de la experiencia internacional, pero hay una que me parece que ya está compartida por todos los expertos. Y es que los extremos no son buenos. O sea, que aquellos sistemas que se han ido solo por el lado del ahorro, no les ha ido bien. Y esos sistemas que solo se han ido al beneficio definido por lado de reparto,
tampoco les ha ido bien. Y entonces ha surgido un consenso muy fuerte en la profesión de que los sistemas que mejor funcionan en el mundo son multipilares, con una importante clarificación, que los distintos pilares se complementan entre sí. Miren, Colombia se equivocó, México se equivocó, porque los dos países tienen sistemas multipilares, pero no son complementarios, compiten entre ellos. El afiliado en Colombia tiene que escoger o el sistema de ahorro o el sistema de reparto, pero no puede tener, como decía Jorge, una situación, como decía Rodrigo, una situación en la que tiene una cosa complementaria. Tiene por un lado una pensión básica por el sistema de reparto y además tiene el complemento de adicionales que pueden muy bien venir por la vía del ahorro, del esfuerzo del ahorro. Entonces eso redondea las cosas. Además creo que en el Ecuador siempre vamos a tener que pensar en un tercer pilar, y es el pilar asistencial. Porque como bien decía Jorge, la informalidad es enorme y estará con nosotros por muchas décadas, y de entre los informales, que son muchos, hay algunos, un buen número, que van a estar en riesgo de tener una pobreza extrema en la vejez. Nunca pudieron afiliarse, no pudieron ahorrar, y la sociedad no puede ser descorazonada, pues la sociedad es una cosa de responsabilidades compartidas, y por tanto nos interesa, en nuestra visión del sistema de pensiones, asegurarnos que hay una manera de protegerle a las personas de la tercera edad para que no caigan en extrema pobreza. Entonces creo que esta idea, una visión que vea estas cosas bien, yo creo que va a ayudar. Y el tema de la credibilidad es otro tema que mencionó Rodrigo y me parece fundamental. Mire, en el tiempo de mi padre, de mis tías, todo el mundo quería afiliarse, porque todo el mundo veía beneficios claros en el sistema de pensiones y pensaba que lo que aportaba no era un impuesto, sino que era una prima a través de la cual estaba comprando un seguro para la vejez, por así decirlo. Ahora ya no. Usted con un joven abogado nuevo, un contador que acaba de graduarse y empieza su profesión, un nuevo dentista, y muchos de ellos te dicen, yo no tengo ningún interés de afiliarme al sistema de seguridad social. ¿Por qué? Primero porque no me gustan los servicios de salud, no están buenos, y prefiero usar mi seguro privado de salud. Y en el caso de las pensiones dicen, y no estoy seguro de que mis aportes se traduzcan en una buena pensión a futuro porque el sistema está desequilibrado. Entonces lo que ha perdido el sistema es una enorme credibilidad y necesitamos recuperarla. Necesitamos que los jóvenes tengan entusiasmo en aportar a su sistema de pensiones. Piense usted en los trabajadores que son por cuenta propia. Los trabajadores que tienen relación de dependencia obligatoriamente se afilian al sistema, tanto para pensiones como para salud. Pero los trabajadores por cuenta propia, a lo mejor a algunos de ellos les interesa afiliarse a pensiones, pero no necesariamente a salud, o viceversa. Y no les damos esa opción. A los trabajadores por cuenta propia les decimos, o es todo o nada. Entonces, tenemos un sistema que con estos temas de diseño, en lugar de facilitar el compromiso social con un sistema que todos queremos mantener, estamos debilitándolo. Todas estas cosas creo que tenemos que irlas pensando. Y en este tema de multipilar complementario, la propuesta que ha hecho Rodrigo ya está bastante bien elaborada. Vamos a tener que tomarla muy en serio, porque él ha pensado mucho sobre esto, la ha diseñado incluso en términos legales, de manera que esa propuesta hay que ponerla sobre la mesa y hay que discutirla. Porque ahora tenemos una cosa que se llama jubilación patronal, que tiene buenas intenciones, pero terribles consecuencias. Lo que está pasando en el Ecuador es que un trabajador que está con una empresa se está acercando a los 20 años con la empresa le despide, porque no quiere asumir el pasivo pensional de la pensión patronal. Entonces, en vez de tener seguridad en la vejez, lo que estamos es enviándole a la calle a trabajadores que son cincuentones, porque les despiden cuando están cerca de los 20 años de servicio con la misma empresa. Son cincuentones y después no pueden encontrar empleo. Se les desarregla el bienestar de la familia en ese momento y se le perjudica con respecto a su vejez. Entonces, hay que reparar el sistema de la pensión, el sistema de jubilación patronal, porque está generando enormes costos sociales. La intención era generar beneficios,
Pero esa intención se está traduciendo en enormes costos sociales que hay que reparar. Entonces tenemos que también ver eso. Y ese es el tipo de cosas que tenemos, sobre las cuales tenemos que conversar para que la propuesta que hagamos tenga integridad, tenga una visión completa, distinga entre sistema versus administración, entienda cómo se va a financiar y proponga cosas que la gente las perciba como equitativas. Una propuesta en donde no esté sesgada en favor solo de un grupo, sino que englobe los intereses de distintos grupos, particularmente de los jóvenes. Ese es el desafío. Pero por eso vamos a estar aquí trabajando duro, Miguel, por 4 meses y al final del cual ojalá tengamos algo que tenga esta ventaja de haber sido conversada y de tener un buen sustento técnico. ¿Qué hará el sector político con eso? Ya no sé. Pero espero que este proceso ayude a que el sector político no lo pueda ignorar y que empiecen a surgir dentro de la sociedad civil presiones para que se reforme el sistema. Ya tenemos una propuesta, mal que bien, es imperfecta, no es perfecta, pero ha sido tramitada. Ahora pues no se descuiden los políticos, no nos dejen a la sociedad colgados con un sistema que va a reventar si no le arreglamos. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Este es el programa Controversia en Escena. Quiero agradecer la participación en este programa del doctor Augusto de la Torre, coordinador de la Comisión Interdisciplinaria para la elaboración de un proyecto de reforma al sistema de pensiones, y el doctor Rodrigo Ibarra, presidente de Actuaria y miembro de la Mesa de Estudios de Seguridad Social, y el economista Jorge Granda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Central. Y comprometerles, porque esto no puede quedar en un programa. Seguiremos poniendo en escena algo que debiéramos concienciar, y no solo los vinculados al seguro social, sino en general todos, porque esto es de sobrevivencia de no solo los viejos, los de edad adulta y también los jóvenes. Nos compete a todos asumir una responsabilidad para que se dé sostenibilidad y las reformas que debieran viabilizarse al sistema de pensiones del IES, que se tornan indispensables y urgentes. Muchas gracias, Augusto, y seguiremos, nos comprometemos a seguir hablando de esto, a hacer el seguimiento de esto. Hagámoslo, Muchas gracias a Augusto, a Jorge y a Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias, Miguel, a las Día con órdenes. todos. Muy amables. Muy buen día. Gracias, Con esto gracias. cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Y a los oyentes les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día.